Good evening Europe, ya tenemos la canción por fin de Suecia, ha sido un parto largo, las preselecciones largas me tienen nerviosa porque, en fin, me van como confundiendo, hay como demasiado tiempo para darle vueltas a quién puede ganar, quién no, que tendrá más opciones, en fin. Y bueno, pues al final ha ganado Felicia, que parece ser que era gran favorita. A mí, de lo que había, no me había llamado especialmente la atención, sino era por su estética, el tema de que vaya enmascarada, que ya debió de ir enmascarada en otro proyecto en el que estuvo pues optando por representar a Suecia. Ahora está menos tapada, está parcialmente tapada, pero claro, el tema mascarilla a mí me removió un poco el COVID y fue como que me resultó un poco, no sé, me generó un poco de rechazo de primeras. De decir, no romantices la mascarilla, ¿no? Porque además es así como con encajes, es bonita, evidentemente, no es una mascarilla al uso sanitaria. Pero bueno, pues simplemente no me había llamado la atención esta canción. Yo optaba por otras, no sé por qué el fenómeno 18s me parecía que podría enganchar, porque la canción era súper bailable y demás, y muy sueco todo. Pero bueno, pues nada, ha ganado Felicia y la verdad que quiero prestarle una atención muy consciente para ver, para como ya aceptar y ver un poco cómo va a sonar esto en el festival. Así que vamos a ello. My sister, Felicia! I don't even want you. On any given Monday, I'm forgetting how you taste. I can't the whole idea of you been dancing on your grave. 'Cause I don't even want you. Then Friday screams your name. Fíjate que al principio tiene una voz muy aguda y como que veía una forma de cantar muy aniñada, muy dulce, y la melodía me estaba resultando bonita. Pero claro, de repente se difunde todo en toda esta energía discotequera. Y de repente como que me despierto del sueño, me pierdo un poco, me pierdo de la esencia de la canción. Veo tantísima producción que me pierdo un poco. Y por otro lado, el tema de la mascarilla o máscara o lo que sea, me dan ganas de quitársela. A ver, al final pues como Cosmo. Me maquillo una estrella azul en la cara y me aseguro que voy a llamar la atención. Esos elementos a mí me distraen muchísimo, pero bueno. Bueno, a ver, es que ese piano que se escucha, como ese tresillo que se ha escuchado ahora, esto es noventero total, esto es dance europeo de los 90, esto es Gigi D'Agostino, Sash, toda esta gente. Es que además me recuerda muchísimo a una canción, pero que no sé cómo se llamaba, porque era toda instrumental, pero que todos la bailábamos en aquella época.
no termino de conectar con la persona que interpreta. En los momentos de la estrofa como que me resulta que es una chica, una artistaza, pero cantando en un karaoke, porque no veo como una identidad propia. No sé si es porque me veo una barrera en la máscara o porque me resulta que una canción que podría haber cantado cualquier otra persona y haber obtenido el mismo resultado. No veo una identidad como artista que pueda decir la compro. Me daría igual que la cantara otra chica. No sé. No one can get you out of my system. No one can get you out of my system. If I deleted all the memories of you and me and barricaded my walls, if I encrypted all my feelings for security, it wouldn't matter at all, 'cause now you're in my heart. You're in every touch, in thought, in every shot. No one can get you out of my system. My system. No one can get you out of my system. Tack så jättemycket! Se ha quitado la máscara al final y se ha puesto las gafas que mostraba atrás. A ver. Es que esto me parece como salido de un recopilatorio de música techno-dance de los 90. 90-2000. Entonces me dices Felicia y digo, vale, pero ¿qué es Felicia? ¿Quién es Felicia? Porque era una voz muy estándar del techno-dance de entonces, o sea, la típica voz con la que colaboraba un DJ, pero que ya como artista como que no le veo una identidad propia. Entonces da la sensación de tenemos esta canción, vamos a buscar una voz bonita, evidentemente canta bien, consigue defenderla muy bien, porque tampoco es fácil estar, jolines, incluso escucharse, ¿sabes? Porque escucharse con todo ese volumen, esos decibelios. No sé, pero de todas maneras a mí las propuestas suecas me pasa un poco esto. Sin embargo, Loreen, a Loreen le veías algo propio en ella, algo enigmático en ella, algo, no sé. Pero Felicia no veo nada más, salvo que es una intérprete de un tema con muchísima producción, súper encaminado a que la gente se venga arriba, a que vote en el escenario. Ya, pero no le veo identidad propia de nada. Por mi parte, no la dejo en buen lugar. Porque al menos hay canciones que se proponen que te llaman la atención, a veces por demasiado jocosas, demasiado chistosas, pero por lo menos están ofreciendo algo auténtico, ¿no? Pero esto me parece sacado de recopilatorio Techno-Dance, sin más. Y es más, creo que hay temas muchísimo mejores. Cualquier tema de los 90-2000 sonaba o enganchaba mucho más que esto. Pero bueno, pues esto es una... como unas... no sé, tiene un fondo un poco así de Remember, ¿no? De fiesta Remember. Bueno, pues nada, sin más. Suecia, yo tampoco esperaba mucho de Suecia, no es un país que me guste mucho lo que suele mandar, la verdad. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, que no queda nada ya.